vamos a tratar el tema de el precio y las velas japonesas. Esta es nuestra nueva sesión de aprendizaje. Vamos a hablar acerca del precio y las velas japonesas. Va a ser una sesión interactiva pero muy chévere. Así que presta atención, ten tu cuaderno y lápiz porque vamos a iniciar. El temario que vamos a trabajar en esta oportunidad vamos a hablar de qué es el precio. ¿Qué es el precio? Vamos a hablar acerca de qué son las velas japonesas. Bien, cuáles son los tipos de velas japonesas, de qué se componen estas velas y cuáles son los patrones de las velas, porque las velas también manejan unos patrones. ¿Qué es esto del precio? ¿Qué es el precio? Bueno, aquí tengo dos definiciones fundamentales acerca del precio, y el precio se le conoce como la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. Es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. Cabe aclarar que esto es una definición económica financiera del precio, porque en otras áreas del conocimiento este precio puede cambiar en su definición. Tenemos otra definición que es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar una operación. Entonces aquí tenemos otra definición donde está diciendo básicamente que en la economía todo producto o servicio tiene un valor específico que debe ser pagado para poder adquirir ese bien o servicio. Bueno, aterrizando el concepto del precio, quiero hablar ahora sobre la ley de la oferta y la demanda, que es una ley económica para que puedas entender el comportamiento del precio dentro del mundo del trading. La ley de la oferta nos dice que la oferta es directamente proporcional al precio. La oferta es directamente proporcional al precio. Cuanto más alto sea el precio de un producto, más unidades estarán a la venta. Por el otro lado, la ley de la demanda nos dice que la demanda es inversamente proporcional al precio. Cuando nosotros decimos que este precio es directamente proporcional a la oferta, es que si se incrementa el precio, obviamente la oferta de los bienes y servicios también aumentará, ¿sí? También aumentará, ¿sí? Porque obviamente si sube el precio van a haber menos consumidores o usuarios dispuestos a adquirir este bien y servicio. O sea, y si este precio disminuye, obviamente la oferta también disminuirá porque habrá mucha más demanda dentro del mercado. Este principio económico funciona también en el mercado de divisas, y es por eso que encontramos dentro de los gráficos acerca de la cotización del precio ese comportamiento tan extraño, un comportamiento asimétrico, heterogéneo, que muestra pues mucha volatilidad, es la palabra, volatilidad. Y por eso nos damos cuenta en este gráfico que se encuentran muchas tendencias diferentes dentro de la gráfica. Esto se produce sencillamente por la cantidad de oferta y demanda que existen de las divisas en los mercados financieros. Entonces, esta ley económica es muy importante también dentro del trading. Apliquemos lo aprendido con un ejemplo práctico, con un caso práctico, y el caso práctico dice: si se desea comprar pan y se cree que el precio justo a pagar por él es de $0.5, entonces el interesado debería esperar el tiempo que sea posible, el tiempo indicado, para que las condiciones ideales se den y así entrar en una negociación. Entonces aquí tenemos el ejemplo donde encontramos un precio ideal que lo vamos a llamar Y. Vamos a llamar este precio ideal la variable Y. ¿Sí? Ese precio ideal, y vemos aquí otro factor que se llama las condiciones del mercado, y estas condiciones del mercado la vamos a interpretar con la letra X, Entonces aquí se podría decir que las condiciones del mercado modifican el precio del pan, ¿sí? Modifican el precio del pan. Lo que quiere decir aquí, vamos a colocarlo acá, que el tiempo, en cada periodo de tiempo, aquí tenemos 5 instancias de tiempo, y nos damos cuenta de que el precio del pan básicamente es una constante, ¿sí? El valor del pan es una constante, y que esta X que está acá, esto es un ejemplo claramente, el precio puede ser modificado de cualquier manera, exponencial, logarítmicamente. Claro que sí, dependiendo de la condición del mercado. Entonces, si decimos que la condición del mercado en el tiempo 1 aumenta el precio del pan 0.5, quiere decir
que ese pan llegaría a costar $1. Así sucesivamente nos damos cuenta que en cada momento hace que el precio cambie. Nos damos cuenta que aquí hay un tiempo número 4 y en este tiempo número 4 sería la situación o el tiempo, el periodo ideal para que el comprador compre, valga la redundancia, su bien, en este caso el pan. ¿Por qué? Porque la condición del mercado no está alterando básicamente el precio y el precio es de 0.5. Esto es un ejemplo. Y aquí nos damos cuenta de la volatilidad que tiene el mercado. Y esto solamente es un ejemplo en los bienes y servicios que también se ve reflejado dentro de los mercados de divisa. Y por eso es que usted encuentra la variabilidad y la aleatoriedad cuando se trata de representar la cotización del precio. Y por eso es que en esta gráfica usted se da cuenta de que esta gráfica que representa la cotización del precio es totalmente volátil. ¿Sí? Basado en ese principio del precio, de la oferta y de la demanda, vamos a seguir adelante y vamos a explicar un factor muy preponderante dentro de los gráficos que vimos y son las velas japonesas. El gráfico que vimos hace un momento se llama gráfico de velas japonesas y es un gráfico que está compuesto por velas japonesas, como su nombre lo indica, y que estas son un tipo de interpretación gráfica que intenta representar el valor de la cotización del precio y sus variaciones en un tiempo específico. Escúchese bien, intenta representar el valor de la cotización del precio. Intenta representar, es una manera gráfica de representarlo, ¿sí? Porque ya sabemos que la volatilidad que llega a tener el precio puede variar mucho en cuestiones de segundos o menos, ¿sí? Entonces estas velas que están aquí tienen una estructura y también tiene un tipo de velas. Hay varios tipos de velas y las quiero explicar en este momento para ti. Se encuentran las velas alcistas. Las velas alcistas son el primer tipo de velas, que son llamadas velas verdes. Y te encuentran también las velas bajistas. Las velas bajistas son distinguidas como velas rojas. Cabe aclarar que en muchas plataformas, pues esto es en el estándar, pero usted puede modificar los colores de las velas como bien lo desea si usted está utilizando la plataforma TradingView o MetaTrader en cualquiera de sus versiones 4 o 5. Puede usted modificar los colores. Bueno, entonces bajo ese principio quiero explicar los componentes de cada una de estas velas. Y las velas básicamente tienen una cotización del precio de apertura o una cotización del precio de entrada. Precio de entrada es el primer elemento que quiero explicarles en este momento. También hay otro elemento fundamental y es el precio de cierre o la cotización del precio de cierre que tiene la vela. También encontramos aquí dos factores también que se llaman mechas. Estas mechas que están acá, las mechas de la vela, tienen dos partes, una al superior y una al inferior. Entonces aquí en esta parte superior de la vela alcista nos damos cuenta de que esta parte se llama cotización máxima del precio de entrada y esta se llama cotización mínima del precio de entrada. También está esta parte se llama cuerpo de la vela. Entonces en la vela bajista pasa lo mismo, también existe un cuerpo y unas velas, pero cambia el sentido de la cotización del precio, porque la cotización del precio de apertura aparece en la parte superior, a diferencia de la vela alcista que aparece en la parte inferior. Y acá tenemos que el precio de cierre o la cotización del precio de cierre aparece en la parte inferior, a diferencia de la vela alcista. Entonces aquí veremos la composición de la vela alcista y bajista dentro del gráfico de velas japonesas. Vamos a hablar acerca de los patrones de velas. Los patrones de velas también son muy importantes para conocer con qué tendencia o puede variar el comportamiento de los gráficos, básicamente. Entonces, quiero hablar acerca de estas dos importantes patrones de vela. El primer patrón de vela es el patrón de martillo. La vela martillo indica que va a existir un cambio de tendencia de bajista a alcista, ¿Cómo se pueden identificar estas patrones de vela de martillo? Bueno, estas velas tienen un cuerpo enano o neutro, que ese cuerpo máximo tiene un tamaño del 10% de la vela. Así como se da usted cuenta, que parece un martillo, y la vela superior es enana o inexistente, o sea, puede ser pequeña,
o inexistente y la vela inferior muy grande. Cuando hablo de la vela superior y hablo de la vela inferior, estoy hablando, no es que hayan dos velas, sino que estoy hablando de la parte superior de la vela y de la parte inferior de la vela. Encontramos también otro patrón llamado la estrella fugaz, que es otro patrón que indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Cómo identificarlo? Pues su cuerpo es enano o neutro, máximo de 10%, es muy enano, y la vela superior es muy grande, o sea, la parte superior de la vela es muy grande y la parte inferior es enana o inexistente, o sea, es todo lo contrario a la vela martillo. Si la vela martillo intenta representar un cambio de tendencia en la cotización del precio de manera bajista a alcista, la estrella fugaz lo hace de una manera diferente, intenta describir o representar de que posiblemente podría existir un cambio de tendencia alcista a bajista. Y cuando digo que intenta es porque lo intenta, porque estamos sabiendo de que el mercado es impredecible y que lo que se trabaja dentro del mercado de Forex o comercio de divisa tiene que ver con básicamente mucha volatilidad del precio. Mucha volatilidad del precio, o sea, aquí solamente se especula. Todo es basado según la especulación. Patrones de velas, seguimos en el tema de patrones de velas y vamos a hablar de otro patrón que se llama el hombre colgado. El hombre colgado se parece mucho a la vela martillo, siendo que su cuerpo es diferente, un poco diferente. Dice, indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. Alcista a bajista, así que aquí hay que tener los ojos muy abiertos porque a veces creemos de que es una vela martillo y no es una vela martillo, sino que es una vela hombre colgado. ¿Cómo identificarlo? Pues claro, la vela martillo se puede darse cuenta que puede ser verde o rojo, pero esta vela siempre cierra en rojo, tiene que cerrar en rojo. Mecha superior pequeña o casi inexistente en esta parte de arriba, o la mecha inferior grande, y esta mecha inferior grande quiere decir que hay muchos vendedores preparados. ¿Por qué hay muchos vendedores preparados? Porque obviamente la cotización de este precio va a tener una tendencia posiblemente a la baja. Así como vemos este ejemplo que está aquí. Aquí está la tendencia a la baja de una cotización del precio y nos damos cuenta que en las partes superiores, o sea, donde se encuentran las resistencias que vamos a estar hablando más adelante, se encuentra este tipo de vela llamado hombre colgado. Tenemos también el patrón de vela doji. El doji es un tipo de vela neutra que significa que el precio de cierre es igual como abierto en el mercado. ¿Sí? Así como abrió el mercado, así como abrió el precio en el mercado, así se encuentra el precio en el momento que llega una vela doji, una vela doji. Esta vela, los grandes traders la utilizan o se guían para saber que no se debe operar en el mercado. Cuando nosotros encontramos estas velas muy seguidas en el mercado, quiere decir que hay aquí una conducta muy inestable del precio y se recomienda no operar dentro del mercado de divisas. Aquí tenemos más patrones de velas y vemos el hombre colgado, que hablamos hace un momento, perdón. Sigamos adelante, ya se lo habíamos visto. Patrones de vela, vemos aquí doji lápida. Doji lápida, ya vimos cuál es el doji normal. Y el doji lápida aparece para finalizar las tendencias alcistas. Cuando vemos este tipo de patrones de doji lápida, encontramos que aparecen para finalizar las tendencias alcistas. El precio intenta subir, pero los vendedores entran a hundir. Recuerden lo que les expliqué acerca de la ley de oferta y demanda. Entonces, cuando se está comprando demasiado la divisa se está comprando demasiado, llega a un punto donde el mismo mercado se regula, porque el mercado se regula y obviamente el precio empieza a descender. ¿Sí? Es como la ley esa que llaman causa-efecto, todo lo que sube tiene que caer, algo así. Bueno, entonces cuando vemos este tipo de vela doji lápida, nos damos cuenta de que posiblemente puede empezar a descender el precio. Es muy importante que cada uno de ustedes aprenda los patrones y las conductas que pueden generar estos patrones dentro de la tendencia de la condición del precio. Acá tenemos también el doji libélula, que es otro tipo de doji que aparece para finalizar las tendencias bajistas. O sea que si el doji lápida quería aparecer para finalizar las tendencias alcistas, el doji libélula quiere terminar con las tendencias bajistas. El precio sigue bajando, pero entran los compradores con fuerza. Acá entran los vendedores, acá entran los compradores a mandarlo para arriba. Suele originarse al tocar un soporte. Entonces aquí nos damos cuenta de que el doji libélula es este que aparece acá abajo, que parece un martillo, pero su cuerpo básicamente es muy diminuto
Y cuando esto aparece, posiblemente aparece una vela de decisión a la alza, ¿sí? Explicando de que la tendencia del precio podría ser alcista. El doji de decisión, ese es otro patrón de vela. Este doji de decisión son velas con cuerpos muy grandes, son cuerpos grandes en la que hay una predominante decisión. Entonces, cuando vemos los doji de decisión, hay una predominante decisión porque se nota a simple vista de que evidentemente existe una compra, una decisión de compra o una decisión de venta, ¿sí? Por parte de los traders y de todas las personas que operan dentro del mercado del Forex. En los ejemplos anteriores se ven claramente, después de cada forma explicada, tenemos que tener cuidado. Si la vela es demasiado grande, la siguiente vela es probable que exista una pequeña corrección. Cuando esto pasa, cuando estas velas de decisión aparecen, posiblemente posteriormente va a aparecer una corrección dentro de la tendencia del precio, ¿sí? Una corrección. O sea que se va a tender a corregir un poco la tendencia del precio. ¿Por qué? Porque ha sido muy grande o exagerado ese crecimiento. Tenemos otro patrón de vela llamado piercing. Este patrón de vela llamado piercing indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. Aquí vemos una tendencia que va subiendo, que se contrae, luego sube, después se contrae nuevamente y después sube. Entonces el piercing básicamente aparece de esta manera que está aquí. Tiene que superar, dice aquí, el 50% de la vela anterior. Cuando encontramos una vela grande de decisión, por ejemplo, y nos damos cuenta que la vela siguiente intenta superar el cuerpo del anterior, aquí encontramos el llamado patrón piercing. La mecha superior es pequeña, ¿sí? O casi inexistente, y la mecha inferior es similar a la anterior. La mecha de acá abajo tiene que ser similar, no dice igual, dice similar a la anterior. Por otra parte, también tenemos el patrón Dark Cloud Cover. Este patrón indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. De alcista a bajista, de alcista a bajista, viene hacia abajo. ¿Cómo identificarlo? Pues tiene que superar el 50% del cuerpo de la anterior, así como la que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Pero, obviamente la mecha superior es similar a la anterior. La mecha superior, hace un momento estábamos hablando de que la mecha inferior era similar a la anterior, pero en este caso es la superior. Esta mecha superior, la mecha inferior, perdón, es pequeña o casi inexistente. Tenemos otro patrón de vela que es el patrón de vela envolvente o alcista, envolvente alcista, perdón. Este patrón de vela envolvente alcista indica que va a existir un cambio de tendencia de bajista a alcista. Indica que va a haber un cambio de tendencia de bajista a alcista y se puede identificar la vela anterior es de decisión. La vela anterior es de decisión con más mecha que cuerpo. Entonces se da cuenta, esta es una vela de decisión porque tiene el cuerpo mucho más grande, pero tiene mucho más mecha que cuerpo. La vela de decisión cubre totalmente la anterior. Esta vela de decisión cubre totalmente la que viene anterior a ella. Y aquí podemos decir que hay un patrón de vela envolvente alcista. Envolvente bajista es la otra vela que aparece, y este patrón de vela envolvente bajista indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Cómo identificarlo? Pues la vela anterior es de indecisión. ¿Por qué esto es una vela de indecisión? Porque su cuerpo es mucho más pequeño que su mecha, ¿sí? La vela de decisión cubre totalmente a la anterior. Esta vela en cuerpo está cubriendo totalmente a la anterior. Así funciona, y esto indica que va a existir un cambio de tendencia de alcista a bajista. Tenemos también el patrón de vela estrella de la mañana. Indica que va a existir un cambio de tendencia de bajista a alcista, posiblemente, y tiene que superar en más del 67% el cuerpo de la contraria de decisión. Más del 67%. Y aquí nos damos cuenta, esta vela de decisión es súper grande, tiene un cuerpo muy grande, pero la vela que viene acá es superada totalmente por la que viene antes, ¿sí? Por la que viene antes en más de un 67%, y aquí nos damos cuenta de que empieza la tendencia alcista. Por eso es que vemos esta vela de decisión verde, significa alcista, básicamente.
Seguimos y encontramos también otro patrón de vela llamado estrella de la noche. Este patrón de vela, estrella de la noche, es diferente o es lo contrario del que estamos hablando de estrella del amanecer. Y esta estrella de la noche indica que va a existir un cambio de tendencia alcista bajista. O sea que si la estrella de la madrugada, estrella de la mañana, quiere decir que hay un cambio de tendencia del alcista, de bajista a alcista, esta es al revés. Esta es de alcista a bajista. Entonces, esta vela de decisión alcista, aquí la vemos, la que viene acá supera la que viene antes en más del 67%, ¿sí? Y evidentemente después de esto viene una tendencia bajista. Los bastones, otro patrón de vela muy importante, pero aquí también entra un tema muy importante, que son los soportes y las resistencias, que vamos a estar tratando también. Bastones, ¿cómo se identifican? Es una pequeña debilitación de la tendencia que una vela de decisión marca la entrada y que romperá ese mínimo soporte de resistencia. Las velas no importan y el bastón debe ser muy claro. Aquí nos damos cuenta de que el precio tiene aquí un comportamiento que va subiendo, luego baja y después sube. Esta vela que está aquí es una vela de decisión, es muy utilizada por los grandes traders, para hacer entrar, para colocar su precio de entrada en esta parte en posición de compra y hacer operaciones exitosas. También aparece este bastón en la condición de bajista. Obviamente aquí nos damos cuenta que esto aquí es una parte llamada resistencia, soporte, que es el soporte, donde se soporta la tendencia, ¿sí? Que lo vamos a estar tratando más adelante, como ya había dicho. Y nos damos cuenta también de la vela bajista aquí, que básicamente viene debajo, luego sube y después baja. Aquí ya no es una resistencia como acá, sino un llamado soporte. Un soporte que vamos a estar tratando, o sea, es el punto máximo que llega a tener la gráfica para después bajar. A esto se le llaman bastones. 3 soldados blancos y 3 cuervos negros. Esos son los patrones que vienen a continuación. Y estos 3 soldados blancos salen en tendencias bajistas y esas 3 velas tocan o casi tocan con el máximo. ¿Cómo identificarlo? Bueno, encontramos 3 verdes, 3 velas verdes o 3 velas blancas, porque el blanco también es usado para identificar a las compras. Vemos 3 velas verdes, vamos a decirlo así, sin apenas media superior. O sea, sin apenas media superior. 3 seguidas sin apenas media superior. Cuanto más grandes sean los cuerpos de estas velas, más fuerza va a tener la tendencia, ¿sí? O la cotización del precio, ¿sí? Y por ende su tendencia. El punto máximo mínimo de las 3 velas se considera punto de soporte. El punto mínimo de las 3 velas se considera punto de soporte. O sea, el soporte está vinculado en esta parte que está aquí, donde va subiendo y luego baja para volver a subir. También encontramos otro patrón llamado 3 cuervos negros. Si tenemos los 3 soldados blancos y tenemos los 3 cuervos negros, y los 3 cuervos negros salen a tendencias alcistas y esas 3 velas tocan o casi tocan con el mínimo. ¿Cómo identificarlo? Bueno, encuentra 3 velas rojas seguidas y obviamente sin apenas mecha menor. O sea, lo inverso a los soldados blancos. Cuando más grandes sean los cuerpos, más fuerza tienen, y cuanto más separados estén los cuerpos, más fiable es la figura. O sea, si está así como usted lo está viendo, es una figura fiable y evidentemente usted podría realizar quizás una operación de venta y esa operación de venta sería exitosa. El punto máximo de las 3 velas se considera como punto de resistencia. Obviamente este es un soporte y el de acá sería una resistencia porque está aquí arriba. Entonces, esto que cuando viene el precio subiendo la tendencia aquí, encuentra este punto acá, esto es lo que se conoce como resistencia, que lo vamos a estar hablando también. Y aquí baja y luego sube, y aquí hay otra resistencia y aquí baja nuevamente. Esta parte que se encuentra acá abajo se llama soporte, lo mismo que acá. Este es el soporte, esto es una resistencia, aquí baja y esto es un soporte y aquí luego sube. Entonces los 3 soldados blancos nos dan bastante luz para hacer operaciones o entradas exitosas dentro de las operaciones del mundo del trading.